Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un versículo bastante breve, pero que a mi parecer, en mi opinión personal, contiene palabras con un significado bastante rico. Veo en Romanos 4:25 un manantial que no me cabe la menor duda que puede enriquecer a muchos de nosotros. Quisiera dividir este versículo en dos partes. Muy probablemente solamente realice la primera parte que quisiera desarrollar en esta mañana, la que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y si el Señor lo permite en otra oportunidad, hablaré de que resucitó para nuestra justificación. En toda entrega veo al menos dos entes involucrados. Por una parte está el que va a realizar la entrega y por otro el que la recibe. El que entrega, creo yo que lo puedo hacer por al menos dos motivos, como un acto voluntario o por petición de otro. Para realizar esta entrega hay un tiempo específico en que se va a realizar y hay un medio que se va a realizar para llevar a cabo esta entrega. Y por otro lado, el que recibe tiene al menos también dos opciones: recibir y utilizarlo para su beneficio, o despreciar lo que se le ha sido entregado. En base a algunas preguntas voy a desarrollar este versículo. La primera pregunta es: ¿quién entrega? ¿Quién es el que entrega al Señor? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hechos 2, 22, 24. Hechos capítulo 2, 22, 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pablo está hablando en este versículo acerca del Señor Jesucristo, que él fue entregado. ¿Quién es el que lo entrega? Dios. Si me permiten decirlo de alguna manera, en la eternidad el Padre le pidió al Hijo y el Hijo voluntariamente acepta venir en rescate por la humanidad caída. Aceptó venir en el momento en que Adán decidiera oponerse a Dios. De esta manera, de acuerdo a lo que la Biblia señala, Dios de manera providencial en la eternidad proveyó un rescate para nosotros. Ya había sido decidido que Dios entregaría a su Hijo. Veo esta idea, quiero citar al menos dos pasajes. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios había tomado la decisión, la determinación de entregar a su Hijo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor entrega a su Hijo? Daba dos razones al principio: por petición o lo hace de manera voluntaria. Al observar algunos pasajes de la Escritura, creo que esta entrega no se realiza en base a la petición de este segundo ente involucrado.
La palabra del Señor dice que los hombres amaron mucho más las tinieblas que la luz. El salmista David, en el Salmo 14, dice que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el profesor Francisco Lacueva en uno de sus comentarios que Dios no entrega a su Hijo al mundo porque el hombre pecase. No es una consecuencia de eso, sino porque Dios lo decidió en la eternidad, de entregar voluntariamente a su Hijo. Porque el Señor hace como a Él le plugo. ¿En qué tiempo se realiza esta entrega? Dice la palabra del Señor que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios había determinado un tiempo en donde entregaría voluntariamente a su Hijo. Una de las preguntas que me hacía yo es, ¿por qué ese tiempo? ¿Por qué el Señor tuvo que venir en ese periodo de la historia? Y encontraba una nota de algún escritor que dice que la sociedad en ese tiempo estaba absolutamente corrompida. El sistema religioso estaba completamente corrompido. Dice que el griego se había convertido casi en un idioma universal, ideal para anunciar lo que Cristo haría en ese periodo. Y por último, la cruz se había convertido en una de los castigos más graves de aquel entonces. El Señor entonces providencialmente preparó ese tiempo para entregar a su Hijo Jesucristo. El medio que el Señor va a utilizar para llevar a cabo esta entrega, dice Juan capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero el que más me llama la atención, y personalmente el que más me agrada, es Filipenses 2.5. El Señor dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios voluntariamente, el Hijo acepta esta voluntad de ser entregado por su Padre en manos de pecadores. Y para que se pudiera llevar a cabo esta entrega, Él debía ser semejante a nosotros. El escritor de Hebreo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que reciben esta entrega? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero antes de eso, la pregunta es, ¿a quiénes se va a entregar? ¿A quiénes Dios entrega a su Hijo? El mismo Señor Jesucristo, en Lucas 9:44, si me acompañan, dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y estas palabras se ven cumplidas en Marcos 14:41, cuando el Señor, luego de orar en Getsemaní, le dijo a sus discípulos, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Una vez que el Señor resucitó, cuando las mujeres se dirigían al sepulcro para esparcir especies aromáticas, dos varones se le aparecieron y les dijeron, porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. Porque era necesario que estas cosas acontecieran. Porque era necesario que Dios entregara a su Hijo Jesucristo en manos de hombres, para que todas las profecías que se habían dicho acerca de Él fueran cumplidas y para que las palabras del Señor Jesucristo
también se hicieran realidad y para provocar en nosotros la salvación del hombre. Por último, ¿qué es lo que hicieron los hombres con la entrega que Dios les envió? Dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero uno de los versículos que más me llama la atención está en Isaías 53, que vemos con un poco más de detalle lo que los hombres hicieron con lo que Dios les había entregado. Desde el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios entrega a su Hijo Jesucristo. De nuevo voy a reiterar esto. El Hijo acepta venir para ser entregado. Dios determinó el tiempo. El medio que utilizó fue que nuestro Señor Jesucristo se hiciera hombre. Él fue entregado en manos de pecadores, y los hombres lo que hicieron fue despreciarlo. Porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. Y es así como me quiero concentrar y hacer un vistazo un momento en la cruz. Estos hombres lo que hicieron fue crucificar al Señor. Y vemos al Señor Jesucristo con sus manos perforadas, con sus pies perforados en aquella cruz, herido, molido a causa de nuestras transgresiones. Porque el Señor Jesucristo fue entregado a causa de. Esa es la idea que dice Pablo en Romanos 4:25. El Señor Jesucristo fue entregado a causa de nuestras transgresiones. Y pienso un momento en aquella cruz y veo al Señor en esas condiciones exclamar las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los hombres le despreciaron, los hombres le golpearon, se burlaron de él, pero el Señor estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras que reflejan la maldad en el corazón del hombre, la ceguera de los hombres, pero a la vez manifiesta el tremendo amor con el cual el Señor nos amó. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito. Un amor tan entrañable, un amor tan grande que el hombre no puede comprender. Y no solamente observo al Señor diciendo estas palabras, sino que también salvando en aquel momento. Cuando aquel ladrón que estaba a su costado le dijo: Padre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo. Y por último, cuando el Señor exclamó: consumado es. Todo está pagado. Todo lo que se había dicho acerca de él fue cumplido. El Señor cargó sobre él nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por esas llagas, todos nosotros, los que en esta mañana estamos en este lugar, hemos sido curados. Qué extraordinaria la obra del Señor Jesucristo. A veces es imposible lograr expresar en palabras la obra tan extraordinaria del Señor. Y no solamente Él fue entregado por nuestras transgresiones, sino que resucitó para nuestra justificación. Su resurrección es como ha provocado en nosotros nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Palabras sencillas para ir terminando. Esto me gustaría dejarlo para otra oportunidad. Que la culpa que nosotros debíamos pagar ha sido quitada. Somos declarados justos
por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él recibió el castigo que nosotros debíamos pagar. Y de esta manera, por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor, hemos sido perdonados. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que ninguno se gloríe. Doy gracias al Señor por este momento, por este tiempo, y que su palabra siga siendo glorificada en nuestros corazones. Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor tan excelso, tan inmensurable, tu amor eterno con que nos has amado a nosotros. Gracias, Señor, por este sacrificio perfecto. Este sacrificio, Señor, que los hombres muchas veces quieren pagar por medio de obras muertas, Señor. Pero sabemos que ninguna cosa que pueda ofrecerte el hombre se compara a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo Jesucristo en rescate por todos nosotros. Nosotros pecamos, nosotros transgredimos la ley, Señor, nosotros desobedecimos, nosotros te dimos la espalda para darle la cara al pecado, pero tú, Señor, allá en el huerto del Edén, hacías la primera promesa, Señor. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tú prometiste, Señor, que te harías hombre. Prometiste un Salvador, que nos libraría, Señor, de la muerte para darnos vida y para dárnosla, Señor, en abundancia. Gracias, Señor, y todo esto te lo agradecemos solo por medio de nuestro Señor Jesucristo.